La Congregación Pentecostal Reformada, que dirige nuestro hermano Richard Riquelme González, para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo, presenta su programa Doctrina Apostólica. Un programa dirigido al cuerpo de Cristo que profundiza sobre las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y la historia del pensamiento cristiano. Durante los próximos 60 minutos, disponga su corazón y su mente para conocer más de Doctrina Apostólica. Bienvenidos. Hay una senda que el mundo no conoce. Amados hermanos y hermanas en Cristo, queremos invitarles a sintonizar su programa radial Doctrina Apostólica. De lunes a viernes, de 16 a 17 horas, por Radio Plenitud, 1380 de la amplitud modulada. Es una cordial invitación de su hermano Richard Riquelme González y la Congregación Pentecostal Reformada. Les esperamos. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la
esa oscuridad sin poder nada ver, perdido en un camino lleno de infelicidad. No había nada que llenara el vacío de mi corazón. Solo llanto y amargura había en mi pobre vida. Nunca pude encontrar consuelo para mi alma. Pero un día tan glorioso amaneció una luz en mí, devolviéndome la vida, volviendo a nacer. Jamás imaginé, nunca me lo esperé, que Jesucristo pusiera en mí su mirada tierna y tan dulce a la vez, para darme vida, para darme amor. Amén, amén, amén. Que el Señor les bendiga, pero inmensamente en este precioso día que el Señor nos da en este día 9 de julio. Ya estamos a día viernes, hermano, y les queremos saludar desde aquí, de los estudios de Radio Plenitud, 1380 AM, aquí en la comuna de Puente Alto, de Macul, y resulta, mis amados hermanos, que estamos en este tiempo de gran bendición en su programa radial Doctrina Apostólica. Mira, así queremos saludar a nuestro hermano Moisés Lagos, que Dios le bendiga grandemente a él, y naturalmente que saludamos a todos nuestros hermanos que están allí en la sintonía, hermano, ya sea, digamos que nos estén escuchando por la 1380 o por internet o por el Facebook. Les saluda a su servidor, el hermano Richard Riquelme González, hermano, con mucho amor en Cristo. Ya les quiero animar, hermano, a que este día no nos soltemos de Dios. Ya pase lo que pase, la adversidad que usted pueda estar viviendo, por ningún motivo se aleje de Dios, sino que tómese de Dios, aférrese de Dios, porque la Escritura dice que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo, ¿ya? Estamos en un tiempo, hermano, donde mucha gente, hermano, que en algún momento fue pentecostal, hermano, hoy día está tomando otras posturas teológicas y están, hermano, diciendo que están redescubriendo algunas doctrinas, y hay gente que está negando la doctrina del arrebatamiento, ¿ya? Gente que en algún momento fue pentecostal, hermano, fue, digamos, metodista, y hoy día dicen que no hay arrebatamiento y que según ellos hay solamente segunda venida de Cristo. Y lo más impresionante es que hay pentecostales, hermano, que siguen las publicaciones y, hermano, están actuando igual que los sectarios, ya que escuchan esta explicación y dicen, es que ahora conocí bien al Señor. Oye, qué terrible, hermano, qué tremenda ignorancia, hermano, de algunos. Mire, dice la Escritura que tendrán comezón de oír. Ya, entonces hay gente que anda con el deseo de oír algo nuevo, ya algo que lo satisfaga, ya que no es la palabra, ya que no es la Escritura, entonces están buscando una nueva escuela teológica, pensamiento, digamos, cristiano, y no se están sujetando a lo que dice la Biblia. Y algunos hermanos hasta dicen que no están en lo original, en lo que enseñan los pentecostales, o que por mucho tiempo se equivocaron. Y naturalmente que hay cosas que son, digamos, relacionadas con los dogmas, con la costumbre, que hay cosas que evidentemente no son bíblicas y son parte de nuestra cultura pentecostal, por supuesto. La gloria de Dios no aparece en la Biblia. Ya en la Biblia no aparece que haya un portero que esté ordenadito en un culto, claro, pero eso es parte de nuestra costumbre y es una buena costumbre. Pero hay otras cosas que son doctrinales, hermano, que estamos absolutamente basados en la palabra del Señor. Ya el pentecostalismo históricamente
El pentecostalismo históricamente ha sido dispensacionalista, ¿ya? Dispensacionalista. Este es un sistema de interpretación teológica, hermano, que digamos que fue desarrollado por allí, por Gran Bretaña, por John Darby, ¿ya? John Darby, un gran comentarista bíblico, hermano, fundó una misión que se llamó la Asamblea de Hermanos Libres. Esto mucho antes, hermano, que el movimiento pentecostal, y ya estaba este sistema dispensacionalista, hermano, solamente que John Darby lo organizó, hermano, lo sistematizó, y luego, hermanos, vinieron grandes hombres que comenzaron a profundizar más esta metodología, esta manera de entender la palabra que, hermano, hasta el día de hoy así ha sido entendido y es, hermano, basado en la palabra. Tenemos a Scofield, Cyrus Scofield, no sé si alguien ha escuchado la Biblia anotada de Scofield, ¿ya? Este escritor se llama Cyrus Scofield. También tenemos el caso, hermano, de John Walvoord, el Instituto Teológico de Dallas, hermano, que es de teología dispensacionalista, y los pentecostales, que somos dispensacionalistas, creemos que Dios se ha revelado en dispensaciones, es decir, en periodos, en etapas específicas, hermano, y también somos, hermano, pretribulacionistas. Ya creemos, hermano, que la venida del Señor se divide en dos etapas. Ya la segunda venida del Señor se divide en dos etapas, hermano, que sería, por ejemplo, el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo en gloria. ¿Ya? Y creemos que el arrebatamiento va a ocurrir antes de los 7 años, hermano, de juicio, primeramente 3 años y medio y luego 3 años y medio de gran tribulación, y seguido, hermano, al final de este periodo de 7 años que paralelamente estarán las bodas del Cordero, hermano, ocurrirá la manifestación gloriosa del Mesías, donde destruirá, hermano, de una manera tremenda al anticristo y al falso profeta, enviándolos al lago de fuego que arde con azufre. Hermano, ellos van a inaugurar ese lugar y Satanás, hermano, va a ser preso por 1000 años. Esa es la escatología, hermano, digamos, pentecostal, dispensacionalista, pretribulacionista, y luego viene lo que comúnmente llamamos el milenio, el reinado de Cristo aquí en la tierra por 1000 años. Ya yo habitualmente no toco estos tópicos escatológicos, pero, hermano, cada cierto tiempo hay que hablar, hermano, alguna pincelada, porque hay gente, hermano, que anda afiebrada. Un tiempo son arminianos, otro día son calvinistas, después pasa el tiempo, hermano, son bautistas, después se reconvierten en pentecostal, después les da por ser metodista, después dicen no sé qué soy. Qué tremendo, hermano, ¿no? Aquí hay que tener una teología bíblica. Ya hay que estar fundamentado no en escuelas teológicas, sino que en la gloriosa palabra del Señor. Amén. Así que Dios les bendiga enormemente a cada uno de ustedes, mis amados, y, hermano, no perdamos esa esperanza, hermano, de el arrebatamiento de la iglesia. Hay algunos despistados, hermano, que han dicho, hermano, que la teología del arrebatamiento viene de la iglesia católica. Oiga, hermano, hay gente que realmente le faltan palos para el puente, hermano, tejas para el techo. Hermano, la iglesia católica nunca ha hablado del arrebatamiento, o sea, eso es lo primero. Y algunos dicen, no, que viene de los jesuitas. Qué tremendo, hermano. Dios tenga misericordia, hermano, de tanta gente, hermano, que no toma en serio el estudio de la palabra de Dios, ¿ya? ¿Qué tenemos por acá? Nuestro hermano Manuel Muñoz nos dice, Dios le bendiga a mi hermano Richard, escuchando el programa En Ruta, que el Señor use su vida con poder del cielo. Maranata, Cristo viene. Muchas gracias, mi estimadísimo hermano Manuel, que Dios me lo bendiga, pero grandemente para la gloria de Dios. Tenemos por acá también a nuestra hermanita Alexandra, que Dios me la bendiga mucho, a ella, a su familia, a su esposo, a sus hijos, a ese matrimonio joven que esperamos que Dios les bendiga siempre. Y ella nos dice, Dios le bendiga a mi amado hermano Richard, Riquelme, amén, amén, amén. Muchas gracias, mi hermana Alexandra. Nuestro hermano Cristian Nitman nos dice, Dios los bendiga. Muchas gracias, mi hermanito Cristian. Así que, hermano, a no ser movidos, hermano, por viento de doctrina, sino que seamos fundamentados en la palabra de Dios.
Ya hay gente, hermano, que se acalora por temas, digamos, que son doctrinales, pero que son periféricos. Es decir, hermano, no están dentro de la relevancia doctrinal, no son parte del esqueleto teológico fundamental. Oye, pero le dan un énfasis a eso, hermano, y uno le pregunta, hermano, ¿y por qué es bíblica la Trinidad? No saben. Hermano, ¿y por qué la salvación es por gracia? No saben. ¿Qué es la inspiración de la Escritura? No saben. ¿Qué es la inerrancia? No saben. ¿Qué es, por ejemplo, que nosotros seamos la iglesia? ¿Cómo entendemos esto? No saben. Pero, hermano, están debatiendo de cosas ultra periféricas. Entonces, partamos en orden, hermano, para crecer verdaderamente en el Evangelio, ¿ya? Así que déjenos sus saludos, sus comentarios, aporta el tema, y vamos a ir a la oración. Amantísimo Dios, en este momento quiero darle muchas gracias por darme este honor, este privilegio, Padre mío, de estar acá en Radio Plenitud. Padre, use mi vida a pesar de mis debilidades, de mis limitaciones. Úseme con la única finalidad que el Dios eterno sea exaltado. Padre, ilumíneme la palabra, dirija mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, mi voluntad. Padre, para yo poder ser instrumento escogido en sus manos. Bendiga a mis hermanos que están oyendo esta temática y edifica a aquellos, Padre mío, que usted, mi Dios amado, quiera edificar, quiera levantar, quiera restaurar, quiera liberar, quiera, Padre mío, ministrar con su gracia abundante. En el nombre de Jesús, amén y amén. En la hermosura. Amén, ya estamos de regreso. Nuestro hermano Gabriel nos dice, bendiciones, hermano Richard, que nadie nos mueva de nuestra manera de pensar en la palabra. Amén. Ahora, si alguien te muestra por la palabra que está equivocado, lógico, tú tienes que seguir la palabra. Pero si hay una persona, hermano, que toma un texto aislado, toma otro texto aislado, no contextualiza, ya esta palabra contexto proviene de una palabra latina que significa lo que rodea al texto. Eso significa la palabra contexto, lo que rodea un texto. Entonces, hay muchas personas, hermano, que toman un versículo, lo secuestran del capítulo, hermano, y le dan una interpretación totalmente privada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Hermano, leer en lo posible, hermano, el contexto inmediato. ¿Qué es el contexto inmediato? Lo que dice el capítulo en cuestión. Ya, lo que dice el capítulo en cuestión. Entonces, por ejemplo, si alguien va a estudiar Juan 3:16, el texto probablemente más conocido de la historia, digamos, para tener una mirada más amplia de este pasaje, tiene que leer no solamente el versículo 15, no solamente el versículo 17, sino que debe leer todo el capítulo. Si usted quiere hacer una interpretación contextual seria, tiene que leer todo el capítulo 3 y, en lo posible, si usted ama profundamente la palabra, usted tiene que leer el capítulo 2 y usted tiene que leer el capítulo 4. Entonces, ese vendría a ser el contexto inmediato. ¿Ya? Y hay otro concepto a considerar, que es la palabra contexto remoto, que tiene que ver con aquellos versículos que tienen relación con Juan 3:16, pero que estén en otros, hermano, libros de la Biblia. Ya eso se llamaría el contexto remoto. Entonces hay personas, hermano, que toman un versículo, hermano, y le dan una interpretación absolutamente privada. Por ejemplo, lo solo Jesús, hermano, que están rayados con el bautismo solo en el nombre de Jesús. Hermano, ellos toman un pasaje del libro de los Hechos y de ese puro versículo, hermano, y otro más, hacen toda una doctrina. Entonces, los solo Jesús le dan un poder salvífico al bautismo. Pero si uno comienza a contextualizar y toma otros pasajes bíblicos y los va relacionando, allí hay una interpretación, hermano, armoniosa. Armoniosa. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Lógico, porque un creyente tiene que bautizarse. Pero luego el texto dice, más el que no creyere será condenado.
Pero se da cuenta, luego el versículo nos dice más, el que no creyere y no fuere bautizado, se perderá o no será salvo, no, sino que luego cuando va a hablar de la condenación, habla solamente que el que no cree va a ser condenado, ¿ya? Por ejemplo, el ladrón en la cruz naturalmente que no se pudo, hermano, bautizar, el ladrón arrepentido no se pudo bautizar, y el Señor le dijo, de cierto os digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, hermano, hay que aprender a utilizar bien la exégesis, hermano, y la hermenéutica. Hay que utilizar estas herramientas, y más aún cuando vamos a interpretar un pasaje bíblico, ¿ya? ¿Qué tenemos por acá? Vamos a ver. Nuestro hermano Cristian Nidman nos dice, amén, gloria a Dios. Nuestra hermanita Mercedes Candia nos dice, es impresionante que muchos dicen ser cristianos, pero no tienen una identificación con la verdad bíblica. Primero, por la indiferencia de las Sagradas Escrituras, por falta de oración y consagración, y por sobre todo obediencia a la palabra de Cristo. Amén. Así es, así es. Hoy estamos, hermano, en un periodo absolutamente revolucionario. Este tema del estallido social, hermano, increíblemente ha salpicado para la iglesia también. Y hay un sector de personas, hermano, que están viviendo el evangelio según yo, pero de una manera impresionante, impresionante. Y tú estableces un diálogo y te dicen, no, es que esto es lo que yo creo, es que esto es lo que yo pienso. Y mire, si alguien, digamos, quiere expresar su opinión, gloria a Dios. Si alguien quiere decir su punto de vista, gloria a Dios, eso es una cosa. Pero otra cosa es que la persona fundamente su caminar cristiano en lo que él cree, o en lo que él piensa, o en su criterio, y no aluda jamás, digamos, a la Biblia, y que nunca invoque la Biblia como autoridad suprema y final. Entonces, allí radica un gran problema. Ahí vemos, hermano, a la gente, por ejemplo, del movimiento neopentecostal. Uno de repente habla acerca de cómo Dios derrama en ocasiones juicio, y los lindos te dicen, no, es que yo no creo que Dios lo vaya a hacer así. No, es que aquí no estamos hablando de criterio, aquí no estamos hablando de creencia o de percepción de un hecho. Aquí tenemos que invocar la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, todos estos movimientos, hermano, neopentecostales, lamentablemente, hermano, no están fundamentando su fe en la palabra, sino que en sus sentimientos, que yo no creo que sea así. Es que yo siento, hay otros que dicen, es que yo siento que esto no debería ser así, y no hay respaldo de la palabra. Entonces, hermano, hay mucha gente, hermano, que está viviendo el evangelio a su manera, hermano, en todo lo que tiene que ver, hermano, con su vida, todo lo que tiene que ver con la praxis de su cristianismo, lo hace en virtud de sus sentimientos. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque uno sirve a Dios no por sentimientos. Uno sirve a Dios por convicción, por fe, por amor, no por sentimiento. El sentimiento es parte de nosotros, porque naturalmente que no solamente somos intelecto, también somos voluntad, también somos sentimiento. ¿Por qué? Porque en el alma radican estas tres propiedades: intelecto, sentimiento y voluntad, por supuesto. Pero nosotros no somos solo alma, nosotros también somos espíritu. También tenemos un cuerpo, y nuestro ser está supeditado como evangélicos a la palabra de Dios. Entonces, esta herejía de vivir la vida solamente por lo que estoy sintiendo, tiene un impulsor, hermano, por allí, hermano, en el siglo XVIII. El teólogo alemán se llama Friedrich Schleiermacher. Este fue el teólogo que se dejó mover por los sentimientos y radicó su teología en el sentimiento. Entonces, hermano, hay gente que dice, siento de ir al culto, voy. Siento de orar, oran. Siento de predicar, predican. Y cuando no sienten, ¿qué pasa ahí? Ahí no van al culto, ahí no van a la iglesia, ahí no ofrendan, ahí no predican, ahí no se congregan. Y si uno les pide el argumento, ¿y por qué usted no lo hace? Porque no lo siento. ¡Ah, qué tremendo! Oye, y cuando tenéis que ir a trabajar, cuando no sentís de ir a trabajar, ¿qué así? Ah, no, es que ahí voy. Ah, ¿y por qué vas? Porque ahí hay plata, porque hay remuneración. O sea, Dios no te ha dado nada, entonces
tú no tienes por qué ir. O sea, no podemos razonar de esa manera. La fe evangélica no está fundamentada en el sentir, sino que en la fe en el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestros sentimientos, o dice vuestra fe. Vuestra fe. Entonces hay mucha gente, hermano, que anda en un ascensor evangélico, hermano, congregacional. Cuando les da la gana, lo hacen, y si no les da la gana, no le hacen. No lo hacen. O sea, hermano, cuando llega la cuenta de la luz, usted la toma y usted dice, hoy veo esta cuenta y siento de pagarla, y la paga, o usted dice que hay un deber, aquí hay una responsabilidad, yo tengo que pagar esto, y usted lo paga, aunque no quiera. Y tal vez haya personas que yo le pregunto, hermano, pero si usted no siente de ir a trabajar, ¿qué hace? No falta, hermano, digamos, el medio zángano, el medio flojo, que dice, no, es que sabe que, hermano, yo cuando no siento no voy nomás. Y total, si me echan, me echan. ¿Qué paradigma de cristiano, hermano? Y otros tal vez dirán, total, mi señora me mantiene. Qué terrible, hermano. No. Aquí, hermano, nosotros servimos a Dios por convicción. No tengo ganas de ir al culto, voy al culto. Oye, y de repente Dios te sorprende, hermano, fuiste luchado, fuiste con problemas, fuiste con adversidad, fuiste con un problema que era insuperable. Y llega al culto y el Espíritu de Dios te acaricia, el Espíritu de Dios te anima, el Espíritu de Dios te da la solución, el Espíritu de Dios te fortalece y sales renovado, hermano. Hermano Richard, y si voy al culto y de repente llego allí y no pasa nada, hermano, ¿sabes lo que tienes que hacer tú? Te vas del culto y te vas contento. ¿Por qué? Porque obedeciste. Porque le diste el lugar a Dios que le corresponde. Porque es tu Señor. ¡Qué tremendo, hermano! Hay un gran hermano teólogo luterano, hermano, de Dinamarca. Hermano, un gran teólogo, que estoy tratando de acordarme del nombre, tantos nombres que voy diciendo, realmente se me olvidan los nombres, pero es un teólogo alemán, o sea, perdón, luterano de Dinamarca, voy a ver si me acuerdo el nombre, y me acordé, para la gloria del Señor, Søren Kierkegaard, ya, Søren Kierkegaard. Y Søren Kierkegaard, dentro de su teología, ¿sabe cuál es el centro de la predicación de este gran reformador de Dinamarca, hermano? Que provocó un avivamiento en Dinamarca con la palabra de Dios. Este predicador, teólogo y pastor luterano enseñaba, hermano, de que el caminar de Abraham fue un caminar de fe. Viera o no viera, siguió. Y nosotros debemos tener esa misma actitud. Entonces debemos aprender, hermano, a mantenernos en Dios, ¿ya? Hay gente que siempre está con una justificación. Para la gente que nos puede estar escuchando afuera del país, aquí en Chile, de repente usamos esta frase, este modismo. Siempre andan con un cuento. No sé si se utilizará esta frase en otra parte de Latinoamérica o de Hispanoamérica. Pero hoy siempre andan con un cuento. ¿Por qué no fue al culto? Es que usted supiera, justo. Y te cuentan una, y uno de repente ya tiende a decir, en cualquier momento me va a decir que aparecieron los platillos voladores, los extraterrestres se lo llevaron en el rato que era el culto, fue abducido, y después lo regresaron, a la casa. Hermano, ¿sabe qué? Tenemos que ser honestos y decir, ¿sabe qué, pastor? ¿Sabe qué, obispo? ¿Sabe qué, hermano encargado? ¿Sabe qué? Mi evangelio es pura emoción, es puro sentimentalismo. Pastor, líder, obispo, ore por mí. De verdad, no me pongo las pilas, soy porfiado, soy de doble ánimo. Y ¿sabe qué? Líder, pastor, obispo, si viene el arrebatamiento, seguro que me quedo. Y nos falta el que dice, bueno, si no me voy antes de la tribulación, me voy para la gran tribulación. Segurito, hermano, se va a dejar cortar la cabeza, decapitar, y no es capaz, hermano, de ir a un culto por cualquier, digamos, cosa. No, entonces, pidámosle al Señor, hermano, tomar en serio nuestro caminar. Hay un gran, digamos, escritor alemán,
hermano, que se llamó Dietrich Bonhoeffer, ya un teólogo alemán que vivió en el periodo nazi en Alemania, ya cuando los nazis, hermano, arrasaron, provocaron el holocausto contra los judíos. Y Bonhoeffer, ¿sabe qué es lo que hizo? Bonhoeffer, hermano, resistió la tiranía nazi y se dedicó, hermano, a ser un disidente. Y él escribió, hermano, un tratado, un librillo que le llamó Gracia Barata. Así le llamó, Gracia Barata. Pero ¿en qué sentido le llamó Gracia Barata? En relación, hermano, a que hay gente que ha distorsionado la gracia. La ha distorsionado de una manera tremenda, hermano. Viven como el diablo, viven como los demonios, viven, hermano, como el vómito de Dios. Viven como quieren y dicen que es por gracia. Entonces, hermano, debemos tener, hermano, un grado de reverencia, hermano, bíblico. No juguemos con la gracia del Señor. No transformemos el evangelio en un circo, en un payaseo. Debemos tomar en serio lo de Dios. Imagínese, hermano, que la Escritura, cuando habla de Jacob, ¿cómo le llama a Jacob? ¿Cómo le llama? ¿Le llama al espiritual? ¿Le llama al hombre de búsqueda? ¿O le llama Jacob el profano, hermano? El profano. Y ojo, este no es un seudónimo, este no es un mote, esto no es un adjetivo, hermano, que otra persona, digamos, terrenal le haya puesto, hermano, a Esaú, ¿no? Fue el mismo Dios que lo calificó como un profano en la palabra. Entonces, hermano, ¿de qué manera Dios nos llamaría? ¿Qué calificativo nos pondría? Ahí va el tibio, ahí va el de doble ánimo, ahí va el sentimentalista, ahí va el emocionalista, ahí va el que se cae y se levanta y anda así todo el año, o diría, ahí está mi siervo fiel, mi siervo fiel. En lo poco fue fiel y sobre mucho lo voy a poner. Qué tremendo, hermano. Impresionante. Vamos a ver algunos comentarios. Bendito sea el Señor para siempre. Dice así nuestro hermano David Palma, que le enviamos también un cariñoso saludo. No sé en qué parte de Estados Unidos estará mi hermano David Palma, pero le enviamos un gigante abrazo. Nuestro hermano está radicado allá en USA y nos dice, más que bautista, pentecostal o presbiterianos, la palabra de Dios nos llama cristianos. Amén. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hechos capítulo 11, versículo 26. Me gozo de verlo en la radio. Un cariñoso saludo a su familia y congregación. Gracias, mi hermanito David. Un abrazo, pero gigante a la distancia para la gloria de Dios. Ya, aquí tengo un comentario de mi estimadísimo pastor Waldo Yarse Olave, que nos dice que mi Señor Jesucristo le siga usando, hijito, muy amado. Es una gran verdad. Muchas bendiciones. Amén. Gracias, mi estimado pastor Waldo. Mi esposa nos dice, Dios te bendiga, amado esposo, que el Señor te use para su gloria. Oye, qué tremenda bendición. Gracias mi esposa por saludarme, porque para mí es una bendición escuchar a mi esposa, si no está conmigo, hermano, saber de ella, hablar con ella. Porque también este otro fenómeno, hermano, que hay hermanos que se llevan espectacular, pero no con la señora. Se llevan espectacular con alguna hermana, con alguna amiga. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y después dicen, oh, no sé cómo caí. Oye, pero ¿de qué estáis hablando? Si, digamos que pusiste el asfalto, hiciste el caminito, y después así el sorprendido. Es como que David dijera, no sé cómo caí, yo estaba ahí al borde del palacio, ahí mirando, y de repente, no sé cómo Betsabé apareció al lado mío. No, si él la mandó a llamar. Entonces, hermano, hay que tener mucho cuidado, hermano. Obviamente que tenemos que relacionarnos porque somos seres que tenemos una personalidad, dialogar, pero siempre con reserva, sobre todo la gente que es casada. De repente, hermano, hay gente que es súper simpática y va a dejar a gente al auto y a la casa,
Y, y la abuelita se va, hermano, se va en la micro, lloviendo con frío, pero el hermano no tiene discernimiento de ir a dejar a la abuelita, pero va a dejar a la persona joven. Entonces, hermano, a la hermana joven, entonces hay que tener cuidado. Y nosotros, hermano, los esposos, tenemos que en lo posible, hermano, tener a nuestra esposa como nuestra esposa, pero también como nuestra amiga. Ya, hay gente que dice, no, ya es mi esposa, pero te presento a mi mejor amiga. Ay, pero ¿cómo? Y yo creo que alguien debe estar escuchando ahí, tal vez diciendo, oye, este hermano, ¿qué me la está tirando a mí? No, si no se la estoy tirando a nadie. Estoy hablando de un hecho real, hermano. Ya, o sea, uno tiene que tener en la esposa un complemento total. Ya, que usted disfrute su tiempo con su esposa. Que usted disfrute ese tiempo, hermano, con su mujer. Hay gente que vente y dice, uy, los jueves salgo con mi familia, oh, ahí me están esperando los hermanos para ese carrete espiritual, pero yo tengo que salir. No hay que verlo así, hay que ver como una instancia, qué bendición. Voy a salir con mi esposa. Hay gente que, hermano, que sabe que no es capaz ni de ir con la esposa al carrito completo a la esquina, por hermano. Oye, nada, menos va a ir a un restaurante, por hermano. Entonces, no, tenemos que buscar la instancia para recrearnos con nuestra esposa, hermano, pasar un buen tiempo, hermano Rita, pero yo pensaba que eso no era espiritual. No, eso es espiritual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el matrimonio, hermano, es una institución dada por Dios. Ya es una institución dada por Dios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y ya no serán dos, sino que una sola carne. Amén. Oiga, qué maravilla, qué maravilla. Nuestro hermano, vamos a ver otros comentarios acá. Nuestra hermana Karina Roja nos dice amén. Nuestro hermano Manuel nos dice santo, tremenda verdad. Hay muchos que andan a puro sentimiento. Qué terrible, hermano. Es una verdad. Mi esposa me dice, realmente debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, no por sentir. Nuestra hermana Mireya Catalán nos dice, amén, muy linda doctrina desde Curacaví viéndole. Gracias, mi amado, un abrazo en Cristo. Mi esposa dice, sí, hay que servirlo por convicción. Y el hermano Manuel me dice, ahí viene la mía. Oiga, qué tremendo. Dios nos ayude, amén. Ya, vamos a ir a la cortina de la predicación para compartir una reflexión bíblica. Amén. Entonces vamos a compartir una palabra del Señor aquí en el libro de los Hechos, capítulo 2. Libro de los Hechos, capítulo 2. Y vamos a leer, mis amados en Cristo, vamos a leer Hechos, capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 6 en adelante. Hechos, capítulo 2. Luego usted lea todo el capítulo. Vamos a leer del versículo 6 en adelante. Dice así: en el nombre de Jesús. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos,
porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces, por un breve momento, mis amados en Cristo, quiero que podamos reflexionar en esta tremenda palabra de Dios. Hechos capítulo 2, hermano, este es un capítulo, hermano, que nosotros los pentecostales conocemos de una manera especialmente profunda, porque nos viene a hablar de la experiencia gloriosa, hermano, del bautismo en el Espíritu Santo. Sabemos, hermano, por la palabra de Dios, que las Escrituras nos hablan, hermano, de este bautismo del Espíritu Santo, hermano, que también se suscitó no solamente en Hechos capítulo 2, sino que también vemos, hermano, que este mismo acontecimiento se replica, hermano, en Hechos capítulo 10. En Hechos capítulo 10, en la casa de Cornelio, hermano, un gentil, una persona que era temerosa de Dios, era un judío que conocía al Dios de Israel, pero que no había llegado a practicar la circuncisión. A ese segmento de gentiles que creían en el Dios de Israel les llamaban temerosos de Dios. Ahora, cuando ese gentil, hermano, no solamente creía en el Dios de Israel, sino que también, hermano, se practicaba la circuncisión, pasaba a ser parte del pueblo de Israel y se le llamaba prosélito. Entonces, Cornelio, hermano, experimentó, hermano, junto a los de su casa, hermano, este tremendo mover del Espíritu Santo de Dios, mientras Pedro, hermano, predicaba la palabra de Dios. Pedro aún no terminaba, hermano, de predicar, y la presencia del Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo, hermano, se derramó en la casa de Cornelio. Entonces, hermano, nosotros, hermano, creemos profundamente en esta obra, hermano, que el Dios Todopoderoso hace, hermano, constantemente en su pueblo. Ya hay muchas personas, hermano, que no creen en esto, que no creen, hermano, el mover del Espíritu Santo. Ya hay personas que dicen, no, que eso era para ese tiempo. Ahí están los cesacionistas que no creen que Dios pueda bautizar con el Espíritu Santo. Ellos dicen, no, que eso era para ese tiempo. O definitivamente dicen, no, que así lo interpretan los pentecostales. Pero indudablemente, hermano, que aquí hubo una manifestación verdaderamente incomprensible para la gente. Ahora, la señal del bautismo en el Espíritu Santo, aquí en Hechos capítulo 2, fue que la gente se puso a hablar en lenguas. ¿Pero en qué tipo de lenguas? Se puso a hablar, en este caso, en lenguas, hermano, como idiomas. Se puso a hablar en los idiomas de las personas que estaban allí, hermano, en ese lugar, digamos, celebrando, hermano, esa fiesta de Shavuot, hermano, o Pentecostés. ¡Qué tremendo, hermano! Y resulta, hermano, que le escucharon hablar en sus idiomas. Ahora debemos considerar esto, de que, hermano, la gente se puso a hablar en unos idiomas, hermano, que comúnmente los judíos no hablaban. El judío, digamos, promedio, hablaba arameo. El judío un poquito más culto hablaba, digamos, hebreo. La lengua del hebreo común y silvestre era el arameo en ese tiempo. Y la lengua para el israelita más culto
era el hebreo. ¿Quiénes hablaban hebreo? Los rabinos. El hebreo se utilizaba en el templo, hermano, por parte de los sacerdotes. ¿Ya? Pero el común de la gente hablaba arameo, y resulta, hermano, que los que eran más cultos aún, como el caso del apóstol Pablo, te hablaba, por ejemplo, griego, hermano, y el Señor Jesús hablaba arameo, hermano, hablaba hebreo, hablaba griego y hablaba latín. ¡Qué tremendo, hermano! Pero, hermano, digamos que el gran común de las personas no hablaban otro idioma. Entonces, cuando se derrama el poder del Espíritu Santo, hermano, los judeocristianos que fueron revestidos de ese bautismo en el Espíritu Santo, se pusieron a hablar en lenguas que ellos jamás, se pusieron a hablar en idiomas que ellos jamás habían estudiado, que ellos jamás habían aprendido ni en la sinagoga, ni en una escuela rabínica, ni con Shammai, ni con Hillel, ni con ningún, digamos, rabino judío, ni lo aprendieron en la diáspora, sino que fue una capacitación sobrenatural del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo, hermano! Impresionante. Ya sobre este punto habla el gran historiador, hermano, cubano Justo L. González, que habla cómo el Espíritu Santo derramó estos diversos tipos de idiomas, hermano, que no habían sido aprendidos por los apóstoles ni por los discípulos, sino que, hermano, el Espíritu Santo les dio esa capacidad sobrenatural. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces aquellos, hermanos, que dicen, pero es que, hermano Richard, en Hechos capítulo 2, ellos hablaron lenguas pero como idioma. Sí, pero pensemos, ¿quiénes hablaron ese idioma? Porque si un chino te habla, hermano, en su lengua nativa, para cualquiera eso no va a ser impresionante. Si yo hablo el español, para nadie va a ser impresionante. Pero si de repente, hermano, estoy buscando, estoy clamando, estoy en oración, o usted está en oración, y de repente se pone usted a hablar, por ejemplo, ruso, y siendo que usted no sabe ni el alfabeto ruso, hoy allí hay una obra sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo! Entonces, ¿qué quiero enfatizar en esta hora, hermano? Que cuando está el Espíritu Santo, hermano, te da una capacidad sobrenatural. En otras porciones de la Escritura, el apóstol Pablo habla de cómo, hermano, hay otros que hablan lenguas angélicas, lenguas, digamos, espirituales, como las hablamos comúnmente los pentecostales. Esa es otra manera como el Espíritu Santo, hermano, se va manifestando, hermano, y primeramente bautiza, y luego algunos mantienen ese don, esa capacidad de hablar en otras lenguas según el Espíritu da que hablemos. ¡Qué tremendo, hermano! Impresionante. Entonces, hermano, nosotros, mayormente los pentecostales, no debemos pasar por alto esto. Que el Espíritu Santo, hermano, cuando nos bautiza, y que el Espíritu Santo cuando nos está llenando, ese es otro concepto, la llenura del Espíritu Santo. Queridos, el Espíritu Santo nos da una capacidad sobrenatural. En este caso fue hablar en otras lenguas. En otros casos te puede dar otra capacidad sobrenatural en un momento determinado. Entonces, hermano, es importante estudiar, es importante leer, es importante capacitarnos, pero nunca debemos perder, hermano, esta necesidad y esta dependencia, hermano, hacia el Espíritu Santo de Dios. ¡Qué tremendo, hermano! Mira lo que dice la Escritura aquí en Hechos capítulo 10, ya en Hechos capítulo 10, hermano, en versículo 44 dice, mientras aún hablaba Pedro, nuevamente Pedro siendo usado por Dios, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, la predicación. ¡Oh, qué tremendo, hermano! Impresionante. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo sobre ti, lo que tú haces, hermano, es que tú comienzas a tener una vida donde tú magnificas a Dios.
O sea, si Dios te capacita, si Dios te respalda, si Dios te usa, hermano, la consecuencia natural es que tu vida, es que tu caminar, es que tu ministerio, es que tu vocación, hermano, va a estar siempre sujeta, supeditada, subordinada, hermano, a vivir magnificando a Dios, magnificando, exaltando a Dios, glorificando a Dios. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces aquí también Dios se mueve en esa familia gentil. El apóstol Pablo, hermano, también ahí en Corintios capítulo 12, habla acerca de estos otros tipos de géneros de lenguas. Entonces, mis amados hermanos, lo que debemos como cristianos, como pentecostales, hermano, es mantener nuestra dependencia al Espíritu Santo de Dios. Hay personas, hermano, que llegado el momento, por su capacidad, por su preparación, dejan de tener esa vida de dependencia hacia el Espíritu de Dios. Pero hoy vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos renueve en esa búsqueda de Él. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nuevamente nos impulse a depender de Él. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos siga capacitando para cumplir nuestra vocación para la gloria del Señor. Hay muchas vidas, ministerios, familias, personas que usted los ve y sabe que, mis amados, no se ve ni la más mínima presencia de Dios en su vida. Qué terrible, hermano, cuando uno ve a un cristiano seco, cuando uno ve a un cristiano rama seca, hermano, cuando uno ve a un cristiano, hermano, que no tiene presencia de Dios. Pero ¿qué es lo que sucedió, hermano, cuando Moisés bajó del monte? Dice la Biblia que su rostro resplandecía porque había hablado con Dios. ¡Qué tremendo! Así que, mis amados, no dejemos de depender de la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Hasta aquí dejamos esta reflexión y que Dios les bendiga. Amén, mis amados en Cristo. Ya estamos terminando, son las 4:53. Dependamos siempre del Espíritu de Dios. Todo lo que hagamos, hermano, tengamos una comunión con el Espíritu Santo permanente, sistemática, hermano, para que podamos ver la victoria del Señor. Amén. Tenemos varios saludos. Que el Señor bendiga enormemente a todos nuestros hermanos. Déjenos sus saludos, sus comentarios. Y luego nosotros igual lo estamos leyendo aquello, hermano, porque estamos pendientes también de los comentarios de nuestros amados hermanos. Vamos a ir a la oración. Amantísimo Dios, en este momento quiero darle muchas gracias por haberme dado este honor, Padre mío, de estar aquí en este programa radial Doctrina Apostólica. Muchas gracias. Padre mío, por misericordia, Padre eterno, ayúdenos a poder tener esa vía de dependencia hacia el Espíritu Santo, esperar en su capacitación, esperar en su revestimiento del poder sobrenatural, tener esa sensibilidad de, hermano, oír la voz de Dios. Ayúdenos, Padre, a poder oír la voz de Dios. Ayuda a mis hermanos a poder oír constantemente la voz de Dios en su palabra. Ayúdenos también a poder ser sensibles a cuando usted nos habla al corazón, a la mente, al alma, ser sensibles al Espíritu Santo de Dios. Oh, maravilloso Dios. La alabo y le glorifico, Espíritu Santo. Muchas gracias, mi Dios, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el lugar santo. Amén, mis amados. Dios les bendiga mucho. Dios bendiga a nuestro hermano Moisés. Dios bendiga a todos los auditores de Radio Plenitud. Y me despido con un marán atá. El Señor viene. Y con un sol y deo gloria. Solo a Dios la gloria. Hay una senda que el mundo no conoce. Amados hermanos y hermanas en Cristo,
queremos invitarles a sintonizar su programa radial Doctrina Apostólica. Cristo es la sed. De lunes a viernes, de 16 a 17 horas, por Radio Plenitud, 1380 de la amplitud modulada. La senda que me puedes. Es una cordial invitación de su hermano Richard Riquelme González y la Congregación Pentecostal Reformada. Les esperamos. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la sed. La Congregación Pentecostal Reformada, dirigida por nuestro hermano Richard Riquelme González, ha tenido el agrado de presentar su programa radial Doctrina Apostólica. Esperando que este espacio haya sido del agrado de nuestro Dios Todopoderoso y de edificación para el amado cuerpo de Cristo. Nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad para aprender más sobre Doctrina Apostólica. También les invitamos a seguirnos por Facebook como Congregación Pentecostal Reformada. Dios les bendiga.